Om Shanti, bienvenidos una vez más a esta oportunidad para compartir, para reflexionar y bueno, un saludo de paz para todos ustedes. En Brahma Kumaris decimos Om Shanti y Om significa yo, el alma, el ser espiritual. Shanti significa paz y Shanti es una palabra en hindi y también significa silencio. Es que cuando nuestra mente está en silencio, experimentamos paz. Y bueno, a través de los años, y yo he tenido la oportunidad de reflexionar, de experimentar, y pienso que el alma no solamente tiene la cualidad de paz, también de manera natural tiene la cualidad de felicidad, de amor, de poder, de pureza, y también cualidades de riqueza, de fortuna. También las cualidades de perfección, de eternidad, de estabilidad. Todas esas cosas que tanto estamos buscando. Cada mañana nos levantamos con una idea, con un plan. Queremos que el plan salga perfecto, que todo sea de acuerdo a nuestra voluntad. Queremos que las cosas buenas duren por siempre. Queremos experimentar amor, ofrecer amor, recibir amor. Queremos trabajar para sentirnos ricos, para sentirnos libres, para tener libertad, para hacer cosas. Todas las cosas que hacemos, estamos tratando de experimentar esas cualidades del alma. Y de alguna manera, entre más intentamos experimentar estas cualidades, podemos sentir que más lejos estamos. Porque precisamente experimentamos estas cualidades, pero no a un nivel espiritual, sino a un nivel físico, a un nivel material. Y Om Shanti significa que yo, el ser espiritual, soy diferente del mundo material, del mundo físico, ese mundo del cual todo el mundo está hablando, el mundo del cual todo el mundo está preocupado, el mundo que hemos conocido hasta ahora. Pero entonces, ¿cómo vamos a descubrir esa experiencia espiritual? ¿Cómo vamos a poder experimentar esa separación entre el ser y ese mundo físico, ese mundo que está en constante cambio? Bueno, pues hoy tenemos una nueva respuesta, una nueva alternativa, y es precisamente a través de la tolerancia. Queremos que la tolerancia, como dice el título de esta charla, la tolerancia es un camino, no es un resultado, es un camino que nos va a permitir comprender, entender, nos va a permitir experimentar paz. Porque pasamos mucho tiempo y cuando hablamos de perfección, cuando de pronto suenan palabras como muy grandes, ¿no? Como, pero si escuchamos nuestra mente es lo que estamos buscando todo el tiempo. Siempre queremos que las personas se comporten de una manera. Cuando vemos que alguien de pronto, no sé, se adelantó en la fila, pensamos, uy, pero ¿qué le pasa a esa persona? ¿Por qué está haciendo esto, lo otro? O en la carretera conduciendo, ¿por qué tal persona hizo esto, lo otro? O en nuestras casas o en nuestro trabajo. Estoy dando un ejemplo, ¿no? De cómo estamos tratando de replicar, de experimentar estas cualidades del alma en un mundo que está destinado a cambiar, a ser imperfecto. Hace unos días estaba reunido con unas personas, estábamos reflexionando sobre la meditación y cada uno tuvo la oportunidad de describir dónde se encontraban, cuál era su situación. Y bueno, una persona habló de su situación con su pareja, cómo la relación con su pareja era una fuente de ansiedad
tratando de tal vez complacer a su pareja, pero al mismo tiempo pensando si su pareja algún día la iba a dejar. Una situación de ansiedad constante. La otra persona habló de su trabajo, cómo a través de su trabajo, que en un momento era muy bueno, hoy en día no lo es tanto. Su situación laboral cambió y todo el tiempo, la mayoría del tiempo está pensando, bueno, ¿será que vale la pena tanto trabajo? Y de nuevo la inestabilidad interior, ¿no? La ansiedad. Otra persona comentó que sus hijos ya, que su vida por lo general ha sido muy buena, todo muy bien, pero que sus hijos han crecido y que estaba buscando maneras de, bueno, han crecido y se han independizado y que ella estaba tratando de explorar maneras de cómo soltar, dejar ir, tal vez cómo llenar ese vacío. Y otra persona habló de el duelo a través de la pérdida de su mamá. Y lo que yo pude observar es que cómo todas estas situaciones, relaciones, trabajo, hijos, familia, incluso el hecho que las personas mueren, no podemos tener ningún control sobre estas situaciones. Y aún así, tratamos de buscar estabilidad, tratamos de buscar paz a través de estas situaciones que de alguna manera u otra sabemos que no están hechas para durar por siempre. En común, cuando las cuatro personas compartieron, en común estaba ese deseo de estabilidad, ese deseo de seguridad. Una palabra en común que utilizaron todos, seguridad. Cuatro formas diferentes de tratar de buscar seguridad y cuatro formas que no pueden ofrecer seguridad. ¿Y cuál es la relevancia de la tolerancia? Y bueno, es importante tener en cuenta que muchas personas han hablado de tolerancia, muchas personas han hablado de paz, muchas personas han hablado del mundo espiritual, del alma. Son temas en común, pero ¿cuál es la diferencia aquí? Es que cuando hablamos de tolerancia, estamos hablando de una tolerancia con poder espiritual, con un fondo espiritual. No puedo recomendar la tolerancia a una persona que no tenga esta base, este entendimiento espiritual. Sería más bien algo dañino. Podría incluso confundirse con masoquismo. Porque cuando hablamos de tolerancia, tolerancia, ¿qué es lo que tenemos que tolerar cuando decimos, bueno, vamos a tolerar algo? Es por lo general una situación incómoda, una situación negativa. Vamos a poner una lista, vamos a hablar de cuando alguien no nos habla como queremos, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando de pronto estamos cansados y a pesar de eso tenemos que continuar, trabajar, tenemos que tolerar nuestras relaciones personales, tenemos que a veces tolerar nuestra salud, situaciones incómodas, situaciones difíciles. Estamos diciendo aquí que experimentar esas situaciones, estamos diciendo la difamación, la incomodidad, la falta de salud, son el camino para la comprensión y la paz. Esto es lo que dice el título. Este es el secreto de esta charla. ¿Qué piensan? Pero bueno, es importante tener un trasfondo espiritual porque de lo contrario se convierte en masoquismo, se convierte en atravesar estas situaciones por el simple hecho de atravesarlas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les parece el secreto que esconde el título de esta charla? La tolerancia, la difamación, la falta de respeto hacia nosotros,
la falta de que las cosas sean como queramos, la incomodidad, son el camino para la comprensión y la paz. Es interesante. Bueno, ¿y qué significa la comprensión? ¿Qué es lo que hay que entender? Precisamente queremos entender, y cuando hablamos acá de comprensión, cuando hablamos de entendimiento, no estamos hablando simplemente de escuchar palabras. Porque, bueno, yo puedo preguntarles a ustedes al final de esta charla y ustedes van a decir, sí, la tolerancia es muy buena y esto y lo otro. Y después, a los 5 minutos, viene alguien, llega alguien y les trata de hablar a ustedes o les, no sé, les habla de la manera en que no les gusta y ¿dónde quedó la tolerancia? Entonces, comprender significa ir más allá realmente de las palabras y tener una experiencia. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante y tal vez también es su experiencia, es la mía también, es mi experiencia. Y he escuchado varias personas, me dicen sobre todo cuando tienen situaciones, relaciones personales, interpersonales difíciles, me dicen, yo quisiera que no me afecte. De una manera como que no me importa lo que la otra persona haga, pero ¿por qué me tiene que afectar? Como esa decepción con nosotros mismos de por qué somos vulnerables. ¿Por qué nos afecta? Sí, que nos griten, que hagan lo que quieran, pero ¿por qué me tiene que afectar tanto? ¿Por qué toma tanta energía a mi mente? No sé si es su caso, y bueno, puede ser una relación interpersonal o puede ser alguna otra situación. Por lo general pensamos que son cosas pequeñas, pero de alguna manera tienen esa capacidad de agitar nuestra mente, nuestro mundo interior. Tal vez es su deseo también. Quisiera que no me afecte, quisiera que no me afecte. Bueno, eso es cuando estamos en ese punto donde no nos afecta, es cuando podemos decir que hay comprensión. Y lo contrario es simplemente teoría y es lo mismo que van a escuchar en un canal de YouTube, en otros 1000 canales de YouTube, en miles de videos de YouTube, ya sea de Brahma Kumaris o ya sea de cualquier, de otros miles de opiniones que hay. Importante es tener esa capacidad de experimentar, comprender y para nosotros es muy importante tener esa esencia espiritual, ese entendimiento espiritual. Yo, el alma, soy independiente de este mundo físico, del mundo material. Mi naturaleza es de paz, mi naturaleza es de satisfacción, mi naturaleza es de felicidad, de riqueza. Entonces, si esta es mi naturaleza, ¿por qué trato de buscar o de reflejar esa naturaleza en un mundo que está destinado a cambiar? Un mundo que no es eterno, un mundo que no es estable. La pregunta es entonces, qué es lo que tanto estamos buscando? ¿Qué es ese respeto que queremos? Y entonces la tolerancia con esa base espiritual, con este entendimiento, con esta práctica, con esta intención, se convierte en un camino, se convierte en un método para poder experimentar esto. Y ha sido mi experiencia durante, quiero decirles, durante el último mes. Ha sido un gran regalo tener que pensar en esta charla, en cómo abordar este tema, porque lo que he podido observar y experimentar ha sido precisamente ese estado donde ya no solo se trata de una cuestión de no quiero que no me afecte, sino que se convierte en algo placentero. ¿Y por qué es placentero?
¿no? Porque es interesante, porque no podemos decir acá, ¿no? No estamos hablando de que nos gusta la incomodidad o nos gusta el dolor. Es placentero porque nos acerca más a esa identidad espiritual. Es como un círculo virtuoso donde por una parte tenemos el objetivo de experimentar un resultado, esa libertad, ese poder, esa capacidad de mantener nuestra visión espiritual incluso en medio de situaciones difíciles y luego experimentar esas situaciones con ese objetivo. Esas situaciones empiezan a reforzar esa identidad espiritual. En lugar de tratar de buscar esa estabilidad en un lugar o en otro, si no la encuentro aquí, la encontraré allá, solo la espiritualidad se convierte en nuestra fuente de poder, de estabilidad. Solo la espiritualidad puede ser esa fuente de ese efecto que queremos. No quiero que no me afecte, quiero que no me afecte. Solo una perspectiva espiritual puede proveer esto, pero una perspectiva con práctica, estando allí, en, ¿saben cómo dicen los trabajadores en la línea del frente? Estando allí, como en el campo de batalla, podemos decir. De lo contrario, es simplemente teoría y no es comprensión, simplemente palabras que cualquier persona puede repetir. Y es algo que solo podemos hacer por nosotros mismos. Solo nosotros podemos hacer esto por nosotros mismos. Bueno, quiero compartir un ejemplo un poco para ilustrar lo que estamos hablando acá. Y bueno, para mí, ¿cuál es, cuál es mi fuente de cuando me digo quiero que no me afecte? ¿Cuál es mi fuente? Bueno, el trabajo en mi caso. Mi trabajo es bastante exigente. Tenemos líneas, digamos, fechas donde tenemos que entregar em, cosas importantes, documentos, tenemos que trabajar, investigar. Tenemos la responsabilidad también de prestar mucha atención al detalle y tenemos muchos proyectos sobre los cuales trabajar. Trabajamos en la investigación, en las ciencias de la salud. Queremos ofrecer algo de buena calidad y hoy en día también los recursos son escasos y tenemos que hacer lo mejor que podamos con los recursos que tenemos. Y tratamos de hacer lo mismo y también tenemos muchos proyectos. Es un trabajo bastante exigente y a veces podemos sentir que no es bien reconocido, ¿no? Digamos, a un nivel tanto financiero, pero también como el trato que podemos recibir de nuestros supervisores puede ser como precisamente inspirar esas situaciones donde necesitamos tolerancia. Y bueno, hace 2 años yo podría quejarme y podría decir, bueno, esta es la situación, ¿qué puedo hacer? Y podría pasar tiempo, utilizar mi energía pensando sobre esto, buscar algún truco para responder de una manera más inteligente o aprender a decir no o tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que la gente dice. Pero, ¿cuál ha sido la aproximación más valiosa? Ha sido precisamente una aproximación de tolerancia, lo que quiere decir, eh, digamos, la falta de respeto o la insatisfacción, porque no nos reconocen. Tal vez no la falta de respeto, pero la falta de reconocimiento o ese deseo que las cosas sean como queramos. Y bueno, hace 2, 3 años, hace poco, bueno, en Bogotá, hace poco tuvimos la charla, la visita de Sister Shivani. No sé si recuerdan, en mayo Sister Shivani vino a Colombia con un tema muy bonito de responsabilidad personal, de tomar el control de nuestras emociones. Y quiero compartir que varias de las cosas que Sister Shivani ha compartido han tenido una influencia muy importante en mi manera de ver las cosas.
Y una de esas es en relación al trabajo, sobre todo cuando yo empecé en el trabajo en que estoy y aún no tenía las habilidades, ¿no? Como aprender a manejar el volumen de trabajo y cómo manejar mi nivel de energía, mi salud también. Em, pero Sister Shivani dijo algo alguna vez en un video que yo pude ver. Dijo, no nos enfermamos por el trabajo. El trabajo no nos enferma. Lo que nos enferma son los vicios, nuestras debilidades, la ira, la avaricia, la lujuria, el apego, la arrogancia. Y desde ese entonces, hace aproximadamente 2, 3 años, he tenido esto muy presente y he aprendido a valorar el trabajo como una oportunidad para contribuir. Todos, es como todos tenemos esa responsabilidad, es lo que pienso hoy en día. Todos tenemos una responsabilidad de contribuir a la sociedad. Y hoy en día, de alguna manera, es totalmente tergiversado, ¿no? Pensamos que el trabajo es una manera para acumular riqueza y listo. Mm, Es como, no estoy diciendo todo el mundo piensa así, pero es como la idea general. Incluso he escuchado a algunos estudiantes de medicina pensando, ¿cuál es esa carrera más, como ese camino más lucrativo? Tal vez la psiquiatría, tal vez, pero ¿dónde está la actitud de servicio? Mm. Solo para darles un ejemplo, ¿no? Las cosas han cambiado completamente. Yo también he estado allí, pero gracias a ese consejo tuve como una oportunidad de pensar las cosas diferente y empecé a aprender a manejar mi energía de manera diferente. Ya no sentía que el trabajo era una carga, incluso cuando es exigente. Y con una perspectiva espiritual empecé a dejar de esperar que la gente reconociera mi trabajo, o ya sea a un nivel económico o yo sea a un nivel, digamos, en la manera de interacción. Y es todo un proceso, pero afortunadamente he tenido como ese trasfondo, ese suelo espiritual. ¿Por qué digo suelo? Porque me gusta mucho la analogía del árbol, donde por una parte tenemos la semilla. Por otra parte tenemos las ramas, bueno, el tronco, las hojitas. Y, y el trabajo es solo una rama. El trabajo es una rama de nuestras vidas. Si ese árbol fuese nuestra vida, el trabajo es solo una rama. También tenemos la familia. Y a veces la falta de una interacción apropiada es solo una hojita de ese árbol, la interacción con alguien en particular. Pero la espiritualidad me ha enseñado que hay mayor valor en enfocarnos en trabajar, enfocar nuestra energía, las raíces, el suelo, en la semilla, en cuidar del árbol a ese nivel. En primer lugar, es mucho más eficiente. En segundo lugar, tiene el efecto que deseamos. Porque está bien, bueno, yo digo, no hay problema, es importante el trabajo, es importante la familia, está bien. Cuida de tu familia, cuida de tu trabajo, muy bien. Y después te preguntaré, bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo te fue? Tanto, si viste el amor que esperabas, el reconocimiento que esperabas, si viste la felicidad, te sientes rico finalmente después de tanto trabajar, te sientes rico o cuánto hace falta, cuál es ese nivel. Y rico estoy hablando, te sientes rico a un nivel en que no te comparas, te sientes rico a un nivel en que te sientes satisfecho. Eso es riqueza. Lo otro yo no sé, bueno, lo otro es, bueno, dinero en el banco que realmente no ofrece ningún sentimiento, ¿no? ¿Qué es riqueza entonces? ¿O te sientes sereno, o te sientes en paz? ¿No? Estamos hablando esta charla de el camino hacia la comprensión y la paz. ¿Entendiste finalmente?
qué podrías compartir al respecto, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta, y muy probablemente la respuesta va a ser, no, sabes, tienes razón, tanta energía, tanta inversión y siento que es cada vez más menos y menos amor, menos y menos felicidad, estoy cada vez más y más ocupado, menos y menos satisfecho, me siento atrapado. Puede ser la respuesta, es muy probablemente la respuesta, todos hemos estado allí. Pero cuando nos enfocamos en la raíz, cuando nos enfocamos en la semilla, y es interesante porque la raíz, la semilla está bajo el suelo, es como la parte invisible del árbol. Es la parte donde es la parte más valiosa, donde habría una mejor inversión de nuestra energía. Ahorramos energía y tenemos el resultado que esperamos. Por lo menos esto es lo que nos propone este modelo espiritual y es lo que yo también estoy proponiendo porque he podido experimentarlo. En mi propio trabajo, en mi propio ámbito, tengo un colega, compartimos responsabilidades, compartimos el mismo nivel de, digamos, de experiencia, de exigencia, colaboramos en varios proyectos y yo puedo ver cómo mi colega a través de tal vez unos años que hemos trabajado juntos, veo cómo lo veo un poco cansado, lo veo un poco agotado y mientras comparto esto, también tengo muy buenos deseos por él, porque a través de trabajar juntos hemos tenido una buena relación. Y, pero he notado algo, he notado cada vez o frecuentemente que nos vemos, cuando hablamos de nuestra carga laboral, me dice, me dice, no es justo, no es justo. Trabajamos tanto y aún no se nos ofrece algo de estabilidad, aún no veo a mis otros colegas trabajando en otras áreas, llegan a las 9, se van a las 3 y nosotros trabajamos en fines de semana, trabajamos horas extra. No es justo, no es justo. Y yo pienso, voy a observar cómo esta programación está como corriendo, está como un programa que está andando, em, como en un computador. No sé si han visto cuando ustedes tienen un computador. Bueno, ustedes van y abren Word, abren Excel, abren esto, eh, pero hay detrás muchos programas que están andando, muchos programas. Y si ustedes van al administrador de tareas, van a decir, estos programas utilizan tanta memoria RAM, estos programas utilizan tanta CPU. Y son uno o dos programas que estamos utilizando, pero hay toda una lista, son como 100 programas que están corriendo sin nosotros ni siquiera utilizarlos. Y bueno, este programa de No es justo, este programa de está desgastando nuestra energía. Si pudiésemos ver cuánta memoria está utilizando, cuánto procesamiento CPU está utilizando, y desgasta nuestra energía. Por el contrario, yo puedo observar que cada vez más para mí se trata más una cuestión de cuánto me gusta este trabajo, cuánto me agrada, cuánto me gusta preparar estos proyectos, investigar y, y cuánta habilidad he podido desarrollar para manejar la carga laboral de una manera más eficiente y tengo el tiempo para mí también. Bueno, si hay que trabajar un fin de semana, trabajamos. No estoy diciendo em, que, que no tengamos, que no se nos deba exigir, que precisamente es allí donde la tolerancia es importante, pero por lo menos, y el mensaje aquí, lo importante es que esa programación, de, bueno, las cosas deberían ser así, o por qué está pasando esto, o hay injusticia,
Esta programación es lo que desgasta nuestra energía y lo que nos aleja precisamente de esa comprensión. Pero bueno, tenemos que tener todo este trasfondo, como la estructura, la reflexión para poder observar y distinguir todo aquello que está ocurriendo en nuestra mente. Tenemos que conocer nuestra mente muy bien. Así que, bueno, la falta de reconocimiento, las relaciones difíciles, el exceso de trabajo, la injusticia, ¿qué más? Son el camino para la comprensión y la paz. ¿Y cómo funciona esto? Es interesante. Y bueno, quiero decirles, yo no me estoy inventando eh, esta información, esta perspectiva. Es algo que también he escuchado a través de nuestros profesores más experimentados en Brahma Kumaris. Y una vez escuché, no sé si ustedes han escuchado hablar, han escuchado el nombre de Mohini Didi. Mohini Didi es la directora de Brahma Kumaris, la directora general. Y por supuesto es un equipo también de otros directores. Mohini Didi vive en Nueva York, es la coordinadora también de Peace Village, Centro de Retiros, la coordinadora de Nueva York, la coordinadora de Estados Unidos y la coordinadora de Brahma Kumaris a nivel mundial. Y una vez el hermano Ken de Brasil, estaban en una entrevista. Le preguntó, pero bueno, ¿cómo es eso que podemos transformar las situaciones difíciles en bendiciones, en cosas positivas? Y no se trata simplemente de optimismo, ¿no? No se trata simplemente de, como pintar un cuadro de flores y mariposas y tratar de utilizar eso. Le preguntó a Mojini, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Y me encantó la respuesta de Mohini Didi o Didi Mohini. Y dijo algo así como, mira, cuando piensas que, que esto es como un fertilizante, ¿sabes? Algo así, yo no recuerdo las exactas palabras, pero la esencia es que esas situaciones son como fertilizante. Y bueno, el fertilizante por lo general huele mal. Y estamos hablando aquí, otra vez volvemos a nuestro árbol, a nuestra jardinería espiritual. Em, el fertilizante no huele bien. El fertilizante por lo general está hecho de cosas que no queremos saber de qué están hechas. Em, y a pesar de eso, tiene un tal efecto tan positivo en el ser. Y para mí se quedó esto muy importante porque es cierto, no se trata simplemente de pensar, bueno, no importa, soy un alma, porque entonces se vuelve como masoquismo, ¿no? Y es lo que queremos evitar aquí. Tenemos que entender la tolerancia muy bien. Sino se trata de tener tal control sobre nuestra mente. No es simplemente el hecho de saber, sino que tenemos que asimilar ese fertilizante. Hace unas semanas en una clase escuchaba que para este estudio espiritual, para nuestro recorrido, el amor, hablaba precisamente, el amor es la semilla, perdón, el amor, el amor, hacer las cosas con amor, con dedicación, con interés, es el agua con la cual regamos esta semilla. Y a través de esta reflexión puedo decir, bueno, sí, el amor es el agua y las situaciones difíciles, la incomodidad, los problemas que tenemos que resolver son el fertilizante. Es aquello que van a potenciar nuestro estado espiritual, todo aquello que estamos buscando, incluso afuera, pero también en el estudio, que queremos tener esa experiencia de comprensión, de paz, de poder. Necesitamos estar expuestos a estas situaciones, tenemos que recibirlas, como darles la bienvenida, acogerlas.
Y lo que va a ocurrir en primer lugar es que vamos a dejar de lado ese programa, ¿no? Ese subconsciente de que, bueno, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Em, Eso tiene que irse porque si no nuestra memoria, nuestra CPU se acaba, el poder se acaba. Entonces empezamos el proceso verdadero, ese proceso de el efecto que el fertilizante tendría en esas raíces, ¿no? La estimulación, el crecimiento, la absorción de nutrientes, etcétera. Bueno, ¿qué les parece hasta ahora? ¿Qué piensan de esta perspectiva? Recuerdo una vez más esa frase de Sister Shivani cuando dijo, no nos enfermamos por el trabajo no enferma a la gente, son los vicios lo que enferman al trabajo, lo que nos enferman, nuestras debilidades. El trabajo es una oportunidad para tener la responsabilidad sobre algo. Cuando tenemos responsabilidad sobre algo, recibimos bendiciones de los demás. Y hablando de responsabilidad, una de las personas que, bueno, hoy en día hablamos de Didi Mohini, pero la primera persona la cual recibió la responsabilidad de esta universidad espiritual fue Mama, Jagadamba Saraswati, la primera estudiante que recibió la responsabilidad de esta organización. Hemos hablado de Brahma Baba, por supuesto, el estudiante número uno. Si ustedes quieren revisar, pueden revisar las charlas que damos alrededor de enero. Em, pero Brahma Baba decidió al principio de esta organización poner, digamos, su fortuna material, física, digamos, la estructura em, para que esta organización pudiese operar. Puso a nombre de Mama, de Agadamba Saraswati. Bueno, fue el nombre que recibió. Su nombre original era Rade. Y es muy interesante porque desde un principio, Brahma Kumaris, bueno, hoy en día vemos Brahma Kumaris, es una organización respetada como una referencia de la meditación, del yoga a nivel mundial, incluso más en otros países, sobre todo en India. Pensemos hoy en día la presidente de India, el presidente tiene un cargo mucho más importante que el primer ministro. El presidente de India es una persona de Brahma Kumaris. Y eso es a nivel de India, pero bueno, en otros países hoy en día vemos cómo a través de, digamos, organizaciones como las Naciones Unidas, la importancia que se le da hoy en día a la salud mental, al bienestar espiritual, sobre todo para resolver los conflictos que afronta la humanidad, como el cambio climático, como los conflictos de guerra, conflictos armados. Como Brahma Kumaris ha tomado un papel importante en estas situaciones. O bueno, incluso en Bogotá, ¿no? La conexión cuando Sister Shivani vino, esa conexión con organizaciones como la Cámara de Comercio, oportunidad para ofrecer, son oportunidades para ofrecer em, este entendimiento, esta comprensión al mundo, porque es de gran valor. Y, y Mama, en un principio, recibió esta responsabilidad, pero las cosas al principio no eran como hoy en día. Hoy en día tenemos este reconocimiento, pero en un principio la comunidad misma trató, y hemos visto, lo hemos discutido, lo hemos narrado en ocasiones anteriores, al primer año, en el primer año, alrededor del primer año de la creación, eh, Om Mandali fue el primer nombre de Brahma Kumaris. Tuvieron que irse a otro lugar, porque la comunidad en ese lugar puso tanta oposición que tuvieron que irse a otro lugar. Tanta oposición que incluso les pusieron digamos, una demanda o un proceso legal en contra de ellos. Y Mama en ese entonces, una persona de aproximadamente 15 años, no recuerdo su edad exacta, pero era una adolescente en ese entonces,
con mucha valentía, fue la que, como la primera representante de Brahma Kumaris, tuvo que ir a la corte, fue acusada por cosas, al igual que Brahma Baba fue acusado. La organización en general fue acusada de un punto de vista legal. Y Mama tuvo esa valentía de representar a la organización y, digamos, responder al llamado de la corte. Eh, bueno, y esta es solo una. Eventualmente, digamos, se liberaron los cargos precisamente por la influencia que Mama, la importancia que Mama tuvo en este caso, pero esto es solo una de las situaciones. Hemos visto también cómo después de moverse a otra ciudad, después decidieron, hubo la partición en India y cuando volvieron a la India se les había prometido que iba a haber un lugar donde ellos podían llegar. Cuando hicieron todo el esfuerzo de moverse, 300 personas se dieron cuenta que todo era una mentira. Realmente no tenían un lugar como se les había ofrecido. Y fueron procesos difíciles. No había suficientes recursos, incluso para alimentarse bien. Mi mamá estuvo al frente, al tanto de esto también, igual que Brahma Baba y al igual que incluso las daddies. Bueno, hoy en día, no sé si han escuchado de Daddy Yankee y Daddy Prakashmani. Digamos, es personas que estuvieron desde el comienzo, desde la fundación de esta organización, hace aproximadamente 80 años, 90 casi. El próximo año serán 90 años, 2026. Pero bueno, tolerancia. La tolerancia está en el ADN de Brahma Kumaris porque precisamente entendemos que tenemos que estar allí. Saben, hay muchas organizaciones de meditación, de yoga, que de alguna manera practicamos meditación y yoga, pero como en un ambiente controlado. Incluso cerramos nuestros ojos, no sé con qué objetivo, pero es como una práctica aislada. Realmente no existe esa conexión con nuestra vida y con el mundo real. Pero aquí realmente, como dijimos, como los trabajadores de primera línea, tenemos que estar también allí en el campo de batalla y tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que lo que estamos aprendiendo realmente funciona y que realmente es cierto. A veces llamamos esto también espiritualidad en la práctica. Entonces, si aún estamos pensando, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Quiere decir que no hemos entendido. Y afortunadamente tenemos la tolerancia misma. Es el camino para entender que aún tenemos un camino por recorrer, que aún así tenemos que enfrentar situaciones incómodas, donde incluso tenemos que afrontar nuestras propias debilidades. Es que es un sistema muy bonito, un sistema donde al final vamos a experimentar esa paz, esa satisfacción, a punto que ya ni siquiera vamos a tener ningún sentimiento de enemistad hacia los demás. Esa incomodidad, esa falta de tal vez de justicia, reconocimiento, ya no importan, porque estamos precisamente operando desde una perspectiva espiritual. Bueno, esta charla ha sido muy, digamos, dentro del contexto de la tolerancia de las situaciones. Detrás de ello hay existe el entendimiento que somos almas, somos seres espirituales, la paz, la felicidad y, si me permiten proponer, la riqueza, la fortuna, la perfección, la eternidad, todo aquello que tanto estamos buscando, ese deseo que todo aquello que es bueno y que dure por siempre, todo esto es la naturaleza del alma. Tenemos que entonces buscar el lugar apropiado. Cuando empezamos este proceso, cuando utilizamos varias imágenes, cuando nos enfocamos en la semilla, cuando em, recordamos quiénes somos, entonces vamos a poder experimentar esa comprensión y esa paz. Y es un proceso que tenemos que hacer cada uno de nosotros em, por nosotros mismos.
quiero terminar con una frase que me gusta mucho, un poco como para volver a esa esencia de qué es lo que va a permitir la tolerancia. Y es la frase que dice que no somos seres humanos tratando de tener una experiencia espiritual, ¿saben? Una experiencia espiritual, amor, paz, felicidad, siendo tantas cosas por experimentar eso. La frase continúa y dice, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Me voy a detener allí y muchas gracias por su atención. Vamos a cerrar con un comentario de meditación. Om Shanti. Bueno, vamos a iniciar nuestra experiencia de meditación respirando profundamente, tranquilamente, serenamente. Vamos a tomar control de nuestra respiración. Algunas veces no nos gusta la palabra control, pero control es importante, es como cuando manejamos un carro. Tenemos que estar absolutamente atentos, tener el control, no podemos dejar que el carro haga lo que quiera, porque, bueno, sería algo problemático. Control significa ser el amo, significa apreciar, significa hacer las cosas con cuidado para poder experimentar el beneficio. Si manejamos con control apropiadamente, el carro es muy útil. Nos lleva de un lado al otro. De alguna manera nos divertimos. Pero si no hay control, se convierte en una tragedia. Así que cuando observamos nuestro cuerpo, este es también el vehículo del alma. Así como el conductor es diferente del vehículo, de la misma manera el alma es diferente del cuerpo. En este momento, cuando respiramos atentamente, cuidadosamente, es el alma quien está ejerciendo el control sobre su cuerpo. El alma quien está prestando atención. El alma quien está sintiendo y experimentando. Experimentando que algo tan simple como respirar se convierte en algo extraordinario si lo hacemos con atención, con cuidado, con control, con maestría. Yo, el alma, me siento a gusto cuando hago las cosas con atención, con cuidado. Me siento cómodo cuando respiro. Me siento revitalizada. Siento como incluso mi cuerpo se llena de energía cuando respiro de manera apropiada. Respiramos 24 horas del día,
y solo hasta ahora estamos prestando atención, respirando de manera consciente. Continúa a respirar, continúa a sentirme relajado, tranquilo, energizado. Si de pronto tengo que ajustar mi respiración, el ritmo, lo hago. El mismo cuerpo me puede decir cuál es ese ritmo que es apropiado, que es cómodo, que nos da confort. Ahora, continuando un poco hacia este nivel de atención, traigo mi atención a mi mundo interior. Esta vez observo mi mente. Traigo mi atención detrás de los ojos y continúo a respirar, continúo a generar esta experiencia de relajación. También continúo a observar mi mente. El lugar donde nacen los pensamientos, el lugar donde experimentamos diferentes aspectos de nuestra vida, el lugar donde guardamos nuestras opiniones, nuestros recuerdos, donde los observamos, la pantalla interior de mi vida, la mente. Y observo mi mente, estoy trayendo mi atención y esto tiene un efecto. Es como subir el volumen de mis pensamientos y poder escuchar qué está ocurriendo. Y así como respiramos las 24 horas del día, durante toda nuestra vida, también pensamos 24 horas del día, 7 días de la semana. Incluso desde cuando estamos en el vientre, nuestras madres estamos pensando. No hemos dejado de pensar. Y en este momento estoy trayendo mi atención a mi mente. Tal vez por primera vez. Estoy escuchando todo aquello que existe en mi mundo interior. Esa voz de mi conciencia que he utilizado tanto tiempo, pero realmente nunca me había detenido a escuchar. O la vez donde digo la voz con la cual digo, esto no debería ser así, porque me dijo esto, hace un año fue lo mismo. O la misma voz o ese mismo computador que está procesando, pensando sobre el futuro y cómo buscar, cómo organizar las cosas de tal manera que todo pueda funcionar. Todo ocurre allí en nuestra mente, en nuestro mundo interior. Y en esta misma mente voy a crear una semilla poderosa, un pensamiento lleno de todo aquello que estoy buscando. Voy a sentir que ya he encontrado todo lo que estaba buscando.
genero este pensamiento, genero este sentimiento en esa misma pantalla. Me digo a mí mismo, ya he logrado todo lo que quería lograr. Ya he encontrado y he podido sentir todo aquello que estaba buscando. Yo, el alma, de mi naturaleza original, por siempre soy un ser lleno de todos los tesoros que quiero experimentar. Yo, el alma y todas las almas somos seres extremadamente afortunados, llenos de una riqueza infinita. Esa riqueza, esa fortuna de, en primer lugar, de ser hijos de Dios, aquel a quien tanto estamos buscando, aquel a quien tanto clamamos, es precisamente nuestro Padre. Tenemos una relación muy cercana con Dios. Tenemos la fortuna de la paz, de la felicidad, del amor espiritual. Una paz, una felicidad, un amor que no se puede medir, un amor que no se puede comparar. No podemos decir, bueno, cuando tenga tantos kilogramos de amor voy a sentirme satisfecho. No. El amor es una cualidad original del alma. Pero tengo que nutrir esa semilla. Tengo que afrontar situaciones difíciles para aprender a amar, incluso cuando no es fácil. Y no es un proceso difícil, no es un proceso donde amamos a nuestro maltratador, no se trata de eso. Se trata de amarnos a nosotros mismos en primer lugar, aprender a cuidar de ese mundo espiritual, de nuestro mundo interior. El enfoque es diferente, es una tolerancia basada en el entendimiento, con el método apropiado, cuidar de nosotros mismos, nutrir nuestra esencia espiritual, cuidar de nuestra mente. El resto pasa a segundo plano, tercer plano, no importa. Nos convertimos en esos seres espirituales que por algún motivo están teniendo una experiencia humana. Realmente no hay una gran explicación. Pero esa experiencia humana, entonces, desde esa perspectiva, se convierte en un regalo, en un gran disfrute. Ya sea si las cosas van bien o mal, llegamos a un punto en que ya ni siquiera se trata de bien o mal. Es un regalo. Es un regalo y tenemos que disfrutarlo como tal. Y también como un regalo, no es la fuente de nuestra vida, no es. Si un regalo se pierde, bueno, pues tenemos nuestra vida, tenemos nuestra familia, nuestros amigos,
Es un regalo, es algo extra. De esta manera, en este silencio, en esta quietud, en este espacio de reflexión con contenido espiritual, nutrimos el alma y preparamos el alma con este amor. Preparamos el alma para también ser capaz de asimilar ese, hoy dijimos, el fertilizante, asimilar el beneficio que existe en vivir la vida como es hoy en día, llena de la vida a nivel, digamos, en el mundo material. Es una vida donde las cosas no van a salir como queremos, donde tenemos que experimentar, tal vez, falta de reconocimiento, esto y lo otro. Nos preparamos para asimilar eso de mejor manera, manera apropiada. Permitir que este esfuerzo, este estudio espiritual realmente se potencie y el fertilizante tenga ese efecto. Vamos a experimentar con mucha mayor claridad nuestra esencia espiritual. Es un proceso que es como una espiral ascendiente. Solo tenemos que empezar, dar el primer paso y de ahí en adelante todo se va a acomodar para tomar beneficio de esta práctica. Tenemos que estar allí en la línea del frente, estar expuestos, pero tener una fundación muy sólida de quiénes somos, de los seres especiales, los seres espirituales que somos. Ok, bueno. Om Shanti, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.